La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. 12 canastas o 12 cestas. Cuando el Señor nos da, hermanos, a nosotros la fe, debemos de compartir la fe. Si el Señor nos da amor, debemos de compartir ese amor. Si el Señor nos da paz, debemos de compartir esa paz. Debemos de llevarla, debemos de compartirla con las personas. Aquí entra la parábola de los talentos. Si nosotros no llevamos aquello que recibimos y nos quedamos solo con ellos, el Señor nos castiga, hermanos. Nos lo quita. Entonces aquí les voy a dar un ejemplo de eso, que está en Juan 6 del 4 al 13. Y estaba cerca la Pascua. Tengan en cuenta, vayan y lean Éxodo 12, que es en relación a la Pascua, y hay una fiesta de 7 días de comer panes sin levadura. O sea, cuando comen la Pascua, esto es simbólico del Evangelio de Cristo Jesús. Entonces hay una fiesta o hay una celebración de comer panes sin levadura. Nosotros somos los panes, pero debemos de comerlo sin levadura. O sea, debemos de comer a Cristo, el cuerpo de Cristo, no inflados, no altaneros, no, con un corazón sincero, con un corazón apacible, amoroso. Solo 7 días es simbólico de el resto de nuestra vida, porque 7 días es un periodo de tiempo, o sea, nuestra vida es lo que nos queda de vida. Entonces, fíjense, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos, viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman ellos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo: haced que la gente se recueste, y había mucha hierba en aquel lugar. Todo esto tiene sentido, hermanos, tiene un propósito. De por qué Juan era la fiesta de los judíos, dice, y había mucha hierba. Eso también dice algo. Así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran. Fíjense, para que no se pierda nada. Los recogieron pues y llenaron 12 cestas o 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. O sea, fíjense bien. El Señor nos da fe. ¿Ok? El Señor nos da la fe. Entonces tenemos que compartir esa fe. Si no compartimos esa fe, nosotros no vamos a poder recibir lo que es más grande, que es el amor de Dios. O sea, ya recibimos a Cristo. Ok, ¿ahora qué? Dice Pedro: a la fe, virtud. Entonces hay que compartir la fe, hermanos. Hay que compartir a Cristo con nuestros hermanos, con las personas que sufren, con las personas que no tienen a Cristo. Entonces, cuando hacemos eso, nuestra fe que nos fue dada, fuimos y la dejamos en una casa. Por ejemplo, Jesús les dice: vayan de 2 en 2. No lleven nada, no lleven cosas, no lleven comida, no lleven
ropa extra, no lleve nada de eso, váyanse así. Y no se paren en ningún lugar, ni saluden a nadie. ¿Por qué? Porque ya va la bendición ahí. Sanen a los enfermos, a los que ahí donde los reciban, sánenlos. Entonces el Señor los manda. Entonces ellos hicieron eso. ¿Por qué? Porque llevaban la bendición de Cristo. Una vez regresaron y resulta que un señor andaba renegando porque no pudieron sacar a un demonio. Entonces le pregunto, ¿a qué están alegando? Dice Jesús. Dice, no, pues es que tus discípulos no pudieron expulsar el demonio de mi hijo. Y Jesús dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? A ver, dámelo. Entonces le hace una pregunta al hombre, dice, pues si tú puedes, o si puedo. Sí, Señor, ayuda a mi incredulidad. Entonces Jesús expulsa a ese demonio. Los discípulos le dicen, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y le dice, ese espíritu no sale sino con oración y ayuno. O sea, ellos tenían que seguir practicando la hospitalidad, o sea, tenían que seguir haciéndolo. Ellos estaban haciendo lo que Jesús les decía, pero su fe no era lo suficientemente grande como para hacer eso. De alguna forma ellos llegaron a dudar. Entonces, en la medida que ellos iban haciendo más expulsiones de demonios, más milagros, más sanaciones, pues va creciendo esa fe. En la medida que más van viendo, más van creyendo. ¿Por qué? Porque están obedeciendo a lo que el Señor dice. Entonces aquí las 12 cestas, hermanos, vamos a decir, el Señor me da fe a mí o a ti. Entonces tú vas y tú la compartes y se queda esa fe con la persona que te recibió. La fe que tú tienes, la recibe la persona. Hay una palabra que dice, el que recibe a un santo, recibe la bendición de un santo. El que recibe a un profeta, recibe la bendición de un profeta. O sea, no es lo mismo que recibas a Panchito a que recibas a Pedro, o a Pablo, o a Juan. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la bendición es más grande con los apóstoles. Entonces, de igual forma, un profeta, o sea, tiene una gran bendición. Tiene personas a cargo de él, una congregación grande. Un profeta tiene mucha responsabilidad. Abajo de él están los maestros, están los pastores, Entonces el profeta es el que está representando a Cristo Jesús. Pero hay muchos profetas, no nada más hay uno, ¿verdad? Y el profeta es el servidor más grande en la iglesia, hermanos. ¿Ok? Pero es Cristo Jesús en la persona. Tampoco se trata de hacer un ídolo de Panchito, que es el profeta, porque ya se entraría en la idolatría. Entonces ahí es donde entra el conocimiento del profeta y del maestro. Y el pastor debe de aprender del maestro y del profeta. Porque el profeta está hablando lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Por ejemplo, el profeta dice, el Espíritu dice que va a haber hambre. El Espíritu dice que va a haber guerra. El Espíritu Santo va a decir que dice que van a venir del norte. En el caso de Jeremías. Jeremías dijo, el Señor le muestra una olla. Le dice, ¿qué ves? Veo una olla con carne, o sea, un caldo ahí, que todo eso es simbólico. ¿Y qué era? Era el ejército de Babilonia, viene del norte. Entonces Jeremías primero ve eso y luego el Señor le dice lo que quiere decir. Y luego después llegó Nabucodonosor con su ejército. Nada hará el Señor en contra de la iglesia sin que antes le diga a sus profetas. El profeta tiene un trabajo. Son 3 cosas. Exhortación, nunca condenación, nunca, porque Cristo no vino a condenar la iglesia, nunca condenación. Exhortación, que es diferente.
o sea, disciplina, o sea, poner orden. Edificación y consolación. Ese es el trabajo del profeta. Entonces, en cuanto a esa exhortación, él lo dice, entonces también dice los acontecimientos. La venida de Cristo nadie sabe. La venida de Cristo es a los corazones de las personas. A ese se lo conoce como los últimos días. Y en cada persona es diferente. Panchito acaba de nacer, bueno, él es un niño. Ramón ya tiene 60 años, o sea, ya se le predicó el evangelio, no quiere caminar, viene Jesús, ¿y qué va a pasar con él? Si no quiso caminar con Cristo Jesús, siempre lo despreció. Entonces, cuando viene Jesús, y viene, unos es a la izquierda y otros a su derecha. A los de la izquierda dice, apartaos de mí, malditos. A los de la derecha, ahí es donde viene, hermanos, el amor de Dios. Ahí es donde viene la paz, el gozo de Cristo. ¿Por qué? Porque viene Cristo, pero viene con el Padre. No viene solo. O sea, ahí de alguna forma viene de acuerdo a lo que andemos haciendo. Lo despreciamos. Bueno, apartados de mí, malditos. O sea, al sufrimiento, órale. Entregados a manos de Satanás hasta que pague su último pecado. Por otro lado, las personas que sí andan caminando con Cristo, viene de repente cuando menos lo piensas y el Señor te da paz. Por ejemplo, vienes, hacen oración por ti, está Panchito que tiene el don de sanación, tú has andado sufriendo y ay, pobre de mí, me voy a suicidar, me voy a quitar la vida, nadie me quiere. Y ahí estás, entonces de repente las personas están orando por ti y te dice tu abuelita, vete a la iglesia, no quiero ir, vete a la iglesia, pues ya me voy a ir de todos modos, ya me voy a suicidar, pues ya me voy, y entonces tú obedeces y vas a la congregación y ahí está Panchito que tiene el don de sanación y dice, yo puedo ver que aquí hay una persona que tiene el espíritu de suicidio, y de repente dice, Juanita dice, caray. Entonces pues viene por ahí una persona, Panchito, y le pone las manos y la persona sana de sus dolencias y siente el amor de Dios y tiene la paz de Dios y dice, Señor, ¿qué es esto? Tú me amas a mí, me amas. Gracias, Señor. Ella no sabía que iba a venir la paz de Dios a su corazón, viene de repente. ¿Cuándo? Cuando la maldad llega al cielo, hermanos. Ahí cuando ya no tienes esperanza. Pablo lo sintió. El apóstol Pablo lo dice. Ahí, hermanos, cuando ya pensábamos que nos íbamos a ahogar todos, ahí cuando íbamos en el mar Mediterráneo, que íbamos en la nave, pues hasta yo perdí la esperanza. Pablo perdió la esperanza. ¿Pero qué pasó? Viene un ángel de Dios y le dice, Pablito, no te preocupes, nadie va a morir. Ok, Señor, ok. O sea, el Señor manda un ángel y le dice, nadie va a morir. Se va a perder la nave, pero nadie va a morir. Está bien. ¿Qué hizo Dios con Pablo? No lo exhortó, no estaba pecando Pablo. Ahí donde ya parecía que no había esperanza, pues dice, pues ya nos vamos a morir. Pablo no tenía miedo a morirse, pero dijo, pues ya hasta aquí llegué. Pero el Señor le había dicho, vas a ir a Roma, vas a sufrir por mí. El Espíritu ya le había dicho eso. Entonces Pablo dice, pues yo perdí la esperanza. Entonces, ¿qué hizo el Señor a través del ángel? Lo vino a confortar en su tribulación. ¿Y qué hizo? Lo vino a animar. Lo animó, entonces ya dice, entonces acuérdense de esto, hermanos. Ahí cuando parece que ya todo está perdido, nunca despeguen la mirada de Cristo Jesús. Sigan despiertos. Señor, hágase su voluntad. Y ya por ahí dice, pues ya, ni modo, hágase su voluntad. Entonces de repente, ese hijo, esa hija que parece que ya se iba a morir, ya le dijeron, ¿saben qué? Pues ya. Hasta aquí llegó, no más vida, ya se va a morir. Ahí donde parece que ya no hay esperanza,
viene el autor de la esperanza, que es Cristo Jesús, y te dice: hija mía, aquí estoy contigo, no sufras. Tu hijo va a vivir. Así como le dijo a la viejita, a la ancianita, viuda, que lloraba, y muy probablemente era esta viejita que había dado todo lo que tenía para vivir. Todos daban de las sobras de lo que tenían, y viene una viejita y dio lo último, pues diciendo: pues ya nos vamos a morir. Y dio lo último. Y el Señor viene y se le encuentra y le dice: no llores, no llores. Aquí estoy contigo. Y resucita a su hijo. Lo resucita delante de ella. Le dio vida a su hijo una vez más. Cristo está vivo, hermanos. Cristo está vivo. Sí es necesario que el orgullo de nosotros salga. Mientras tengas dinero, puedes llevarlo con la persona que lo puede operar. Mientras tengas dinero, puedes llevarle. Pero cuando ya no tienes dinero, cuando la gente ya dices: no tengo dinero para ayudarte, Panchita, no tengo, pues ya tu única esperanza es Jesús, el Señor. Hágase su voluntad, y ahí donde parece que ya nada funciona, viene Cristo, hermanos. Entiendan esto. Cuando parece que ya no hay esperanza, si tú sigues poniendo la mirada en Cristo Jesús, y la esperanza no avergüenza, entonces el amor es derramado en nosotros. Donde está Dios hay vida, hermanos, hay vida. Donde está Dios hay vida, y no hay muerte. Hay muerte donde hay ausencia de Dios. Entonces, cuando nosotros andamos compartiendo la fe, el amor de Dios con las personas, se queda con las personas. Si no nos reciben, ¿qué dice Jesús? Se regresa a ustedes. Esa paz que yo les doy, que ya tienen en mí, vayan y lleven mi paz allá donde los reciban. Yo tengo esa paz de Cristo. Yo les he dicho: invítenme para llegar ahí. Si ustedes no tienen paz, y de repente: hermano Luisito, lo invito yo cuando ande por acá, venga a mi casa, yo vivo acá en tal lugar. Invítenme. ¿Para qué? Porque el amor de Dios, la paz de Cristo que ya está en mí, va a ir. Esa es la forma que Dios lo estableció, hermano. ¿Te lo puede dar directamente? Sí, te lo puede dar directamente, sí. Pero Dios puso un orden, hermanos. Dios puso un orden. Dios todo lo puede hacer todo sin la ayuda de nosotros. Entonces, fíjense, cuando nosotros llevamos la paz, el amor de Dios a las personas, siempre hay para nosotros. En este caso, ¿por qué son 12 canastas? Porque eran 12 discípulos, hermanos. Las personas fueron saciadas, ¿ok? Y esta es una alegoría. O sea, comieron todos, pero también sobró una canasta para Judas, una para Pedro, otra para Simón. Vayan y vean, son 12 canastas. Entonces, cuando nosotros vamos a la casa de una persona, la casa es bendecida. Entonces, de ahí, mientras comemos con las personas, de ahí también comemos nosotros, porque el Señor lleva bendición. La bendición es espiritual, pero también entran las necesidades materiales. Por ejemplo, yo no tengo comida porque no trabajo. Entonces me invita Panchita, voy a Panchita, ya el Señor la está bendiciendo porque ya el Señor puso en ella. Hermano Luisito, lo invito a mi casa, venga a mi casa. ¿Cómo no? Voy a su casa, ella es bendecida y su familia, los que me reciben ahí, porque no me reciben a mí, reciben a Cristo. Entonces, me invita: hermano, le invito unas tostadas, unos taquitos. Gloria a Dios, hermano, me como lo que me da. Entonces ya de repente hay canasta para ella y para mí. Y para mí. Dice el Señor: no desperdicie nada. A Pablo fue a un lugar
y había unas mujeres ahí, había parejas, pero había mujeres también que le ayudaban a Pablo. Hermano Pablo, le vamos a mandar dinerito ahí para que ande predicando la palabra de Dios. Gloria a Dios, y ellas le mandaban. Le manda a decir a los corintios que hagan una colecta. Ya no faltó ahí, no hombre, este Pablo es bien tranza, hombre, nomás les quiere bajar la feria. Él dice que es apóstol, ni es apóstol, hombre. Entonces los corintios se dejaron influenciar por las personas que llegaron ahí. Entonces Pablo les escribe y dice, ¿cómo? Si yo les prediqué la palabra de Dios. Ustedes son mis hijos espirituales. La palabra de Dios dice, no le pongas bozal al buey que trilla. O sea, ustedes no tienen conocimiento de la palabra de Dios, no entienden. Yo les llevé lo espiritual, la palabra de Dios. Ustedes está para que me den a mí lo carnal. Hermano Pablo, pues le vamos a dar aquí para que coma. Y andan ahí de chillones, ahí, ay, no, nomás quiero bajarnos la feria. Dice, yo quiero un fruto de usted. Este es un fruto también. Yo ando predicando y no hay fruto. No hay fruto. Ahora, yo les he dicho siempre, tenemos que llevar fruto, hermanos. Tenemos que llevar fruto. Si no damos fruto, entonces ¿para qué está el árbol? Imagínate, tienes un naranjo, una pera, un mango ahí, y le echas agua y le pones abono, y nunca da fruto. ¿Qué vas a hacer con eso? Lo vas a cortar porque nomás está estorbando ahí. Entonces, hermanos, compartan lo que reciban, póngalo por obra, lo que están escuchando, y compartan su fe. Si ya tienes paz, comparte la paz de Cristo con las personas. Comparte. ¿Tienes dinero? Compártelo con los que no tienen. Compártelo con los que no tienen. No sean codos. No sé. ¿Cómo van a recibir bendición de Dios? Dice Jesús, ¿cómo mi Padre les va a dar lo espiritual cuando no pueden hacer un bien con lo material? No pueden hacer un bien con el dinero que tienen. ¿Cómo van a hacer bien? Señor, dame el don de hacer milagros, Señor. Cállate, eres un codo, no ayudas allí a nadie. No, Señor, pues es que gano poquito. Se fijan que siempre tenemos una respuesta ahí para... O sea, si el dinero no lo trabajas bien, nunca ayudas a nadie, ¿cómo Dios te va a dar? Te va a dar su amor, ¿cómo Dios te va a dar lo que tiene más valor? Pon a trabajar el dinero, comparte con los que no tienen. Comparte con los que te predican la palabra de Dios. No el diezmo, porque el diezmo es de la ley. Maldito el que no cumpla toda la ley. No, comparte. Entonces, ¿qué dice Pablo? Hermanas, hermanitos, gloria a Dios. Ese dinerito que me mandaron, con eso me fui, ando predicando por acá. Pablo tenía necesidades, pero él sabía que en sus necesidades, ahí cuando él, fíjense, cuando Pablo tenía necesidad, el Señor le dijo, le dice al Señor, Señor, quítame esto de mí. Le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces imagínense, por ejemplo, yo ya dejé mi trabajo. El Señor me dijo, deja todo ya, sírveme al 100%. Está bien, Señor. Entonces ya, ¿cómo va a pagar la renta? No lo sé. Ese ya es trabajo de Dios. ¿Cómo voy a hacer las cosas? No lo sé, Dios dirá. Entonces, en la medida que yo voy haciendo eso, tengo necesidad. Yo sé que en mi necesidad, el Señor, cuando soy más débil, es cuando el poder de Dios se manifiesta. Así lo que he predicado siempre. Entonces, debemos de hacer lo que el Señor nos dice a través del Espíritu, pero tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. Entonces, compartan, hermanos, compartan su fe, compartan el amor de Dios con las personas. No, hermano, pues es que yo estoy en silla de ruedas. Bueno, oren
Oren por las personas que sí salen, hermano. Pues le pido por el hermano Luisito ahí que anda predicando, que anda compartiendo, enseñando. Le pido por todos los que andan compartiendo su palabra. Oren para que la palabra de Dios llegue a todos los rincones del mundo. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.